Y ya está grabando. Hola. Hola, tercera vez haciendo esto. Voy a aumentarlo cada vez que estemos fallando. Ah, ¿Cómo, ah, cómo estás, Fabio? gracias. Bien. Bien acá por intentarlo una tercera vez. Título de tu video porno. Es un chiste para los que se ven Brooklyn Nine-Nine. ¿Cómo se nota que este no va a ser el canal más normativo de YouTube? Sí. A ver, a ver, una aclaración. Esto no tiene intención de ser algo con fines de lucro. Más que nada son dos huevones que están hablando huevadas sobre storytelling y narrativa. Así que hola gente, somos acá el que les habla, empezando por el burro, sí, Fabio, y mi compañero, Mr. Dreamu. Y les puedo dar una calurosa bienvenida a esto que de forma provisional hemos llamado Historias de la Torre, porque estoy seguro de que se nos puede ocurrir un mejor nombre. El Estoy nombre está bastante... bien, el nombre está bien. Si la gente no le gusta, bueno, pues que chingan a su madre. Pero bueno, querido televidente, que ha encontrado esto en su página de recomendados y ha visto que tiene 5 visitas. Bien. Historia de la Torre es un canal que hemos creado, valga la redundancia, en pos de ayudar a escritores primerizos a tener ideas o tener un rumbo para hacer sus primeras historias. No quería decir escribir. ¿Y por qué? Tanto yo como Fabio somos personas que también se pueden considerar como escritores primerizos, porque estamos muy, pero muy lejos de poder publicar algo, e incluso en páginas como Wattpad, porque tampoco es que tengamos mucho tiempo para escribir muy seguido. De todas maneras, a través de actividades como los pueden ser campañas de rol, de tipo dragones y mazmorras, hemos aprendido muchas cosas de escritura a partir de canales en YouTube. Y en sí la idea se nos ocurrió en base a eso, en de que nosotros consideramos que tenemos cosas que también podemos llegar a recomendar a gente y que estos mismos canales nos inspiran a hacer. Porque aparte de ver que es algo que funciona, es algo que ayuda. Y nosotros somos como una viva imagen, un vivo ejemplo de que eso funciona. Oye, igual, alta virguería decir nuestra experiencia creando historias fue con juegos de rol. Yo nada más, Abraza tu nicho. Abraza tu nicho. nada más voy a dejar ese dato. No me arrepiento de nada, pero es una virguería. Pero bueno, dale. Un pequeño disclaimer antes de empezar con el tema de hoy, que será el world building. Eh, como cabría, como acotación a lo que ya dijo Dreamu, no somos aquí expertos, somos gente que está también se podría considerar novatos en escritura, así que lo que se hable en este pequeño programa de podcast no se debe tomar al pie de la letra, nada más se tome como un tipo de instrucciones de dos tipos que creen que esto es correcto, no es la verdad absoluta. Y ustedes pueden dejar en comentarios si es de que tienen una idea diferente o no. Al final, el que conoce cómo escribir mejor sus historias eres tú, es su propia persona. Porque, aunque no lo creas, y eso es algo de lo que a lo mejor podemos hablar en un posterior podcast, es de que tus historias son casi una extensión de ti mismo. Pero estamos aquí básicamente para ayudarte a tener rumbo y básicamente a motivarte para empezar. Para que veas las cosas un poco más fáciles de lo que son. Así que, ¿qué tal si vamos a empezar con lo más básico de lo básico? ¿Qué es un world building? Va. Un world building que para abandonar el anglicismo sería la construcción del mundo, implica la existencia de un mundo ficticio. Un mundo ficticio que va a ser el plano en donde tus personajes y tramas se van a mover. ¿Ok?
la construcción de un mundo puede ser tanto compleja como muy simple. Depende mucho de la historia que vayas tú a crear y de la trama que vaya a tener o del género que vayas a escribir. Pero tienes que tener en cuenta que también lo hagas, que también construyas este mundo, ayudará a que tus personajes y tu trama se sientan vivas, se sientan más creíbles. Más como, por ejemplo, Pepito Pérez, el personaje que vas a crear, que se sienta más como una persona real, no se sienta como una persona ficticia. También otra cosa que cabría resaltar es de que al momento de crear historias, hay quienes pueden querer centrar toda su atención en los protagonistas y, como dijo Dreamu, ellos son una simple persona dentro del mundo, por lo que el que todo tu world building, toda la construcción de tu mundo se base en lo que haga esta persona, puede ser que ah, la trama se haga un desvergue. Así que mejor no hacer eso. Sin mencionar de que dejar caer el peso en un solo atributo puede hacer que tu historia flaquee bastante. Si hacemos un pequeño ejercicio con eso, ok, vamos a ver el ejemplo, ponte de... Ok, Avatar. Vamos a ir a un ejemplo que en el primer intento que hicimos agarramos Dragon Ball y agarramos un ejemplo completamente sacado sacado de las bolas, sinceramente. Sí. Un ejemplo que sí podemos ver en Avatar, la leyenda de Aang. Va. ¿Alguien se acuerda de Ba Sing Se? Exacto. Nada sucede en Ba Sing Se. Lo excelente que tiene este lugar como ejemplo de un buen mundo construido, un buen mundo de fantasía, es el hecho de que lo que haya sucedido en Ba Sing Se no tiene ningún tipo de relación con el grupo de protagonistas. Y tampoco tiene nada, o sea, es como de, en Ba Sing Se estarían pasando cosas, estén o no estén los protagonistas. Es un lugar que logra ser interesante sin la presencia del Avatar, sin la presencia de Aang. Básicamente es Latinoamérica en toda historia. Como, como, Somos la basura del mundo. Acá puede pasar mil desastres y no va a afectar en nada al resto. yo a Ba Sing Se lo pongo más como China. Es como También. China cada segundos. Nada malo pasó en Hong Kong. ¿No? Pero bueno. Ahora China nos pone restricción en el video. Como si no lo fuese a hacer en el primer momento en que somos latinoamericanos. Pero, Buen punto. Bueno, sigamos. a eso va el tema que habló Fabio antes, que tener todos los elementos del mundo caídos en los hombros de tu protagonista puede llegar a ser malo y puede... y a lo mejor no, pero a lo mejor te puede quitar momentos como los de Ba Sing Se, en los que los protagonistas básicamente entran a un mundo completamente distinto en el que nada tiene que ver con ellos, pero ellos solos se incumben en ello. Así que Es más una forma de agilizar la trama o dejarla preparada para que ocurran los sucesos importantes. sí, o sea, lo verdaderamente interesante de Ba Sing Se es que casi pareciera de que ellos son una completa trama aparte, y lo parece así porque estamos muy acostumbrados a que toda la historia vaya sobre los protagonistas, y no, en un mundo tan extenso no tiene por qué ser así todo el tiempo. Más bien, Y eso es una teoría que tiene la construcción del mundo. ¿Quieres decir, Fabio? sí, una mejor forma de dejarlo en claro es que, como había mencionado, el intento de hacer un world building es de que este sea verosímil, que en el sentido de que sea el espectador, el lector, lo puede asociar más a la realidad. Así que tú como escritor debes pensar en eso mismo. ¿Qué tan real puedes hacer que se sienta este mundo? Si puedes sacar inspiración de cosas que pasen en la vida real, eso puede ayudar a que se sienta de esa manera. Hey. Entonces, ¿cómo empiezas a crear un mundo? ¿Cómo empiezas a construir tu mundo? Esto, ok, va a ir muy de la mano con la trama que vayas a escribir. Así que presta atención en una cosa.
Y es fundamental si es que te quieres de verdad motivar a escribir algo. Y es que no hay malas ideas. Solo hay gente pendeja. Solo hay gente que no sabe escribir. Solo hay gente que escribe en Wattpad. Ey, en Wattpad hay buenas cositas. Sí, pero el meme de que en Wattpad solamente hay fanfics de One Direction es muy gracioso. Ahora, Eso ya no, ahora la moda es BTS. bueno, eso también, la moda es BTS. Acabamos de juntar a dos fandoms como nuestros enemigos para que vayan contra nuestras cabezas. Es que es muy fácil. Es muy fácil. Pero Bueno, bueno, en- el ¿a qué punto. nos referimos con esto? Lo de no hay malas ideas, solo malos escritores o malas ejecuciones. Ajá. Más bien, eh, es que puedes tener la idea más absurda del mundo y que en primera instancia tú la puedas llegar a considerar como súper anticuada o que no sirve. O también ¿Va? puede que sea una idea muy simple para ti en ese momento. Claro, súper cliché, por ejemplo. Ajá. Eh, hay hay un héroe que es un niño y de pronto una estrella le dice que es el elegido para derrotar al malo. Va. Ese es un... O que hay un tipo que se mete a otro mundo que funciona como un videojuego y que tiene que farmear hasta volverse el más poderoso y pasarse el juego o dominar el mundo. Claro, esas son ideas, pero la razón por la que seguimos escribiendo historias con estas premisas es porque hay escritores que saben hacerlas bien, o simplemente porque la gente tiene un poquito de mal gusto, bueno, mal gusto, porque no todo va a ser para todos y no todo va a tener como que el mismo rigor que tienen todos. Sí. Piensa en el anime que tú creas sobrevalorado, ¿va? Ten en cuenta de que todos tenemos gustos distintos y que a veces, y que el ser humano es un ser muy contradictorio, ¿ok? Ajá. Pero, por ejemplo, podemos agarrar la idea del héroe que es elegido para derrotar al mal. Va. Entonces, a lo mejor podemos hacer un giro con esa idea o podemos hacer que ese mal sea algo muy arraigado en en la vida del héroe y que él tiene que aprender o sea, tiene que aprender las razones por las que ese mal es, de hecho, un mal. Eh, hay miles de formas como podemos ejecutar una idea muy simple, incluso una idea muy absurda. Supongamos el hecho de un tipo que trabaja en un restaurante de hamburguesas y por las noches las hamburguesas cobran vida e intentan matarlo en pos de vengarse por sus hermanos caídos. Y ya, te recuerdo que hay una persona que hizo una historia muy extensa y bastante interesante de unos animatrónicos que se despiertan por la noche. Sí. Créeme, Se cualquier puede. historia, cualquier idea vale. Lo único que sí te depende de ya tu habilidad como escritor o qué tanta perspicacia tengas para que esta pueda hacer que llame la atención del lector, del espectador. Y también, ¿en qué afecta esto al world building? Bueno, pues que depende de qué tipo de historia quieras crear el mundo que vayas a crear, para la redundancia, tiene que ser más o menos difícil o fácil de escribir o comprender. Porque en este mundo que plantea, de un tipo que durante la noche los vegetales o las hamburguesas se levantan para atacarlo por sus hermanos caídos. ¿Tú, en qué mundo sucede? ¿En qué país está? ¿Cuál es el principio? No tiene tanta importancia más que el hecho de qué es lo que pasa dentro de lo que vendría a ser esas cuatro paredes del restaurante. Así que tu world building puede ser así de simple o puede ser más complejo si es que quieres hacer historias mucho más extensas o entrevesadas, como lo vendrían a ser grandes éxitos, como... Depende de lo que puedas hacer. Puedes, por Ajá, ejemplo, también agarrar lo que hace Scott Cawthon con Five Nights at Freddy's, que es exacto. que su world building se sostiene en base a tres personajes, Michael Afton, William Afton y otra persona que no me acuerdo bien su nombre. El niño de la Y mordida, creo que era. no, Gregory no, es
es el padre de la niña que maneja la marioneta. Sí. Sí. Y estos tres personajes y la empresa de Fazbear Entertainment. Estos son los únicos elementos grandes de world building que tiene que tienen historia, sin contar los animatrónicos. Pero es que muy aparte de sus nombres no sabemos mucho de los niños que habitan en esos bots. Así que sí, pues depende de qué tipo, uy, ese gallo, depende de qué tipo de historia quieras crear, vas a tener que modificar tu world building. Pero para eso acá tenemos algunos pilares, por así decirlo, los más principales pilares, los pilares importantes, que debes tener en cuenta al momento de crear. Porque, ¿cómo inicias un world building? Bueno, lo principal y como todo en la existencia es la historia. ¿Cómo se creó tu mundo? ¿O dónde radica el inicio de la historia de tu mundo, de donde vas a centrar la historia? ¿Dónde inicia ese conflicto? ¿O dónde ¿No? quieres que inicie lo que se conoce de ese mundo? Por ejemplo, cuando hablamos de también cómo se creó el mundo, no nos referimos a y Dios dijo hágase la luz, no necesariamente, ¿ok? Si quieres hacer una historia en donde la misma creación del lugar en donde estás parado sea algo importante, puedes gestionarlo también, pero por ejemplo nos referimos a otra vez en Avatar la leyenda de Aang, cuando en la misma intro cuando se habla de cómo la Nación del Fuego inició una guerra. La construcción de este mundo pasa a ser de un mundo pacífico a un Mundo en mundo guerra. caótico, en guerra y opresivo, donde donde la Nación del Fuego representa un ente del mal, un ente antagónico. Y también, más que Sobre nada, eso va construyendo ese world building. sí, también más que nada que la importancia de ciertos sucesos del mundo de Avatar, la leyenda de Aang, se ubican durante el ataque de la Nación del Fuego y adelante, no tanto en lo que ocurre antes de el ataque de la Nación del Fuego, más que algunos detalles del Avatar pasado. Que por cierto, alerta de spoiler, si es que no te has visto la serie. Que, a ver, ha pasado bastante Vamos tiempo. Tuviste mucho tiempo. Vamos a intentar mantener los spoilers al mínimo. Solo ten en cuenta de que cualquier casi recomendación sobre escritura que vayas a encontrar aquí en internet, muy probablemente van a tocar a Avatar la leyenda de Aang, porque es una serie muy completa que ayuda bastante a tener ejemplos de lo que quieres hablar. Uh-huh. Pero bueno, otro elemento en cuanto a la historia, por eso los sucesos importantes, que serían la guerra iniciada por la Nación del Fuego, y algo que ya tiene mucho más que ver con tu trama central es que son las posibles profecías o eventos que el mundo cree que van a ocurrir pronto. O O sea, ni que si- esta o que que ni- claro, gente vaya a creer que, por ejemplo, va a venir un elegido muy pronto que va a destronar al malo. Ponte. Ojo, también, no es necesario ni siquiera tampoco que sea algo de escala tipo nivel mundo o nivel país. Pues si es que tu historia puede ser algo más simple, entre comillas, simple, o algo sencillo, digamos, la historia de simplemente personas comunes en su vida diaria, puedes poner un suceso de tal vez una familia o de alguien que esté relacionado en algún punto con tu protagonista y que tiene, por así decirlo, una relevancia a futuro. Puedes meter esos sucesos en este apartado, por así decirlo. Vamos a volver a poner el ejemplo de Five Nights at Freddy's, ¿no? Disculpe porque tenemos una lista muy larga de ejemplos y Five Nights at Freddy's no está en ningún lugar. Deberíamos haberlo puesto en un inicio. Hay varios eventos históricos en Five Nights at Freddy's en su cronología que marcan su world building, que marcan su trama, los que son las distintas mordidas que suceden en los restaurantes, que primero en el primer restaurante y luego en los restaurantes que tiene Fazbear Entertainment, ¿ok? Y también está
obvio catalizador del conflicto inicial de los juegos. Y claro, estos son los eventos que marcan tu construcción de mundo. Vamos a poner un ejemplo de los que sí ponemos en la lista porque me da pena dejarla. Naruto. Dragon Ball. Bueno, ya, Dragon Ball. Al fin y al cabo, Naruto es una copia de Dragon Ball. ¿Cómo? La destrucción del planeta Vegeta. Ok. La destrucción del planeta Vegeta implica muchas cosas para el mundo en el que transcurre la historia de Dragon Ball Z. ¿Okay? ¿Quién lo destruyó? Fue Freezer. ¿Quién es Freezer? Es un emperador galáctico. ¿Y qué significa eso? Que el tipo es un culero que va haciendo culeradas por toda la galaxia. Curioso que utilizaras el nombre de su hermano. Mira, vaya detalles. Culero. Bueno, ya, ese es un suceso importante que marca por así decirlo, un antes y un después en la historia del universo de Dragon Ball. O incluso si es de que nos arriesgamos a tomar al actual canon que incluiría Super, ni siquiera es esa, sería la influencia de Bills, el dios de la destrucción, a que Freezer destruye el planeta Vegeta. Pero claro, lo de Bills, la forma en la que se introducía Bills puede llegar a ser discutible o no, pero la verdad es que se utilizaron medianamente bien los elementos que ya tenía la obra de por sí. Es algo que ya vamos a hablar después, pero voy a hacer un pequeño avance. Cuando añades cosas muy a futuro a tu world building, es algo peliagudo. Es mucho mejor usar los elementos que ya tienes y por ahí ir construyendo algo nuevo a cambiar cosas que antes ya estaban establecidas. Siguiendo con la introducción de Bills a la historia de Dragon Ball Z, el hecho de que Bills le haya pedido a Freezer que destruyese que destruyera a los Saiyajin, tiene sentido en parte teniendo en cuenta las razones por las que Freezer pudo haber llegado a destruir el planeta Vegeta. ¿Por qué? Porque hasta ese momento no se tenían razones por las que Freezer lo hizo, no se tenían las razones claras, y es por eso que ante ese pequeño agujero Toriyama es capaz de hacer más cosas que puedan aportar al world building y hacer que la introducción de los dioses sea un poco más orgánica de lo que pudo haber sido si hubiese hecho básicamente una retcon, que de las retcon ya vamos en futuro. Pero bueno, eso es, por así decirlo, los principales puntos en cuestión del punto principal, que sería la historia. Y ahí pasamos al siguiente punto, que sería la cultura. A ver. La cultura manín. ¿En tu país se juega fuchibol o no se juega fuchibol? Que eso es algo muy bueno, sí. En tu país, en este mundo que vas a crear, en este espacio, ¿no? ¿Se juega fuchibol o se juega básquet? ¿O se juega esa pipianada de béisbol? ¿Quién juega béisbol? ¿Qué se come? ¿Qué tradiciones hay? ¿Qué hacen durante el día esta gente que no has creado en un espacio estático, verdad? En tu país, en este mundo, les gusta como tradición en las bodas secuestrar a la novia para decir, ella es mi mujer, como en países árabes, ¿o no? ¿O está penado? Tu protagonista sigue siendo una persona, sigue siendo alguien que es capaz de absorber aquello que vive, siente y ve, como cualquier ser humano, y eso implica el hecho de que la cultura vaya a afectar lo que vaya a hacer en un futuro. Vamos a volver a poner el ejemplo del elegido, este hecho de que el elegido tiene que aprender de por qué el mal es algo que tiene que ser destruido cuando es parte de su vida diaria, muy probablemente sea porque este mismo elemento antagónico sea, por ejemplo, un valor que le enseñaron en su crianza, el cual tiene muy arraigado, como puede ser el que este elegido a lo mejor es un huérfano adoptado por la misma familia de reyes que están oprimiendo al pueblo. Y él tiene que aprender el por qué esta gente es mala. Básicamente, el por qué
el hecho de que un rey abuse de su pueblo es malo. Como habíamos mencionado en el punto anterior, la historia va a afectar directamente a lo que haces a tu world building. Ahora, la cultura afecta no tanto lo que hace tu world building, sino a lo que va a hacer a tus personajes. La cultura que crees va a ser lo que defina algunos aspectos como la personalidad de tus personajes. Si es de que viven en un mundo hostil, pues tendría sentido que fueran más hostiles. Si es de que viven en un país pacífico, en un mundo pacífico, o que su cultura es pacífica, pues serían mucho más dóciles. Ahora, algunos puntos importantes que se pueden mencionar dentro de este apartado sería como ya hemos mencionado, los deportes, comida, idiomas, y también entrarían lo que serían conflictos de discriminación. A ver, el tema de conflictos de discriminación es algo que se puede abordar de varias maneras y se puede abordar tanto bien como mal. Para este apartado, Ojo, este elemento no es algo completamente importante, depende, puedes omitirlo. Sí, claro, exacto. depende de lo que vayas a escribir y también depende de que si es que quieres hacer más de una cultura en este mundo que vayas a hacer. eh, Vamos a poner un ejemplo que es de nuevo Avatar, O ¿ok? ya, espera, o para cambiar de ejemplo y no repetir tanto Avatar, Ujú. un apartado podría ser Full Metal Alchemist. Uno de los conflictos principales o uno de los eventos importantes dentro de la historia de Full Metal Alchemist es Es una guerra la... fría, es como que es básicamente una resaca de una guerra que ya terminó, Ajá. básicamente. Y también Eh, pero también está el hecho de la matanza de la gente de... ¿Cómo se llamaba? De Ishbal, que era el pueblo de Scar. Spoiler. Spoiler. Igual, Spoiler. igual en pantalla debió haber aparecido un spoiler alert. Saltar a minuto tal. El hecho de que existan varios países en Full Metal Alchemist y que cada uno tenga como que sus cosas y que luego en la historia tengan como que esta importancia de el conflicto que esta resaca de una guerra que ya pasó, tiene mucho que ver con los conflictos de discriminación. Ujú. El hecho de que Isbal sea básicamente una minoría oprimida en estos momentos, tiene mucho que ver con cómo funciona el país en el que viven nuestros protagonistas. Tiene mucho que ver con con su tipo de gobierno y con los conflictos internos que tengan. Y ni siquiera solamente su tipo de gobierno, sino del tipo de psique que tienen las personas que vivieron durante ese conflicto. Ahí entra la historia. Puede que la gente se lo haya tomado demasiado a pecho y termine traumada, o puede que lo tomen como nada. Ahí tienes que tomarlo con pinzas, tienes que saber cómo jugar con eso sin herir sus susceptibilidades. Lo principal cuando haces este tipo de cosas, cuando construyes una cultura, es siempre investigar sobre lo que vayas a querer poner. Porque, sinceramente, vamos a ser muy sinceros, el crear una cultura de la nada es algo casi imposible. Es casi como, sí, es casi como Jugar a ser imaginar Dios. un color nuevo, ¿va? Lo que normalmente vas a hacer tú es combinar varias culturas o hacer un símil de una cultura ya existente. Mucha gente suele hacer símiles del cristianismo para hacer settings europeos, por ejemplo, en la Edad Media. Yo, por ejemplo, hice un setting islámico para un país pseudo arábico del cual hay muchos elementos de los que me arrepiento bastante y básicamente porque no investigué lo suficiente. Otro ejemplo, dando de mi parte, yo por ejemplo utilicé algunos relatos, historias o registros que se tiene sobre chamanes, druidas, gente conectada espiritualmente a la naturaleza en varias partes del mundo para crear una cultura de licántropos. Sí, algo fumado. Pero el punto es que tienes que investigar. Investiga, no hace daño. No es como en el colegio que te dicen que investigues para sacar buena nota. No, acá investiga para que no te funen. Y además es por tu gusto, porque no creo que estés escribiendo por pura obligación. El escritor normalmente es una persona muy activa en cuanto a las cosas que está imaginando o está pensando.
Y sí, las preguntas de cómo funciona el mundo en el que estás parado, que muy probablemente te hayan venido a la cabeza mientras estás escribiendo, son cosas que deberías atender. ¿Por qué? Porque de ahí pueden salir cosas realmente extraordinarias. Pero Pero, vamos a pasar a un siguiente punto, que son los atractivos. Obviamente estamos hablando de que tu mundo no es un lienzo al que nomás le has puesto un color bonito. No. ¿Por qué? Porque esto es plano, es un color plano, básicamente. Hay que añadirle matices y a esto van cosas como las ciudades que existen, su misma apariencia, las cosas que se hacen en ella, comidas, lugares emblemáticos, mitos, celebridades. leyendas, estatuas, Para poner edificaciones. un ejemplo, algo que hace muy bien Harry Potter es crear atractivos turísticos dentro de su mundo. Hogwarts es uno de ellos. La Eh, cerveza de mantequilla. la taberna de Hagrid, el pueblo que está al lado de Hogwarts, El el mismo de decir, Quidditch. el decir de la manera correcta, Ley Barrio Neviosa. Y sí, lo dije mal a propósito, porque fuck your Rowling. La cosa es que el cómo tengas estos atractivos o que también lo hagas, va a hacer que tu mundo se quede como impregnado en la cabeza del lector. Va a hacer que esta persona lo vea como algo no solo vivo, sino, valga la redundancia, atractivo. La gente quiere vivir en el mundo de Harry Potter porque se ve bonito, no porque piensen mucho en las implicancias que tiene vivir en un mundo donde básicamente que básicamente está regido bajo un sistema de segregación racial. Sí, Pero básicamente este creo que del mundo de Harry Potter y de sus problemas podemos hablar mucho más adelante y muy probablemente en un podcast mucho más extenso porque si no el tiempo no vamos a es estar... nada. Sí. Mira, principalmente el apartado de los atractivos es cómo vas a endulzar tu historia o cómo vas a hacer que sea atractiva la idea misma o la estética de tu mundo para que más gente pueda leerlo. Eso Naruto, principalmente. Naruto, los lugares que existen en Naruto, así como las mismas armas que usan los ninjas, resultan atractivas para el lector, resultan atrapantes, resultan algo que se quede impregnado en sus memorias. Si alguna vez has visto un mundo en el que la gente dice activamente que les gustaría vivir en él, es un mundo que ha hecho muy bien el apartado de atractivos. Pero bueno, pasando a otro punto. Y depende. A ver, ¿quieres que lo mencionemos desde ya, este apartado? ¿O pasamos Ah, a otro no tan complicado? en sí, como un pequeño disclaimer, ¿va? Este apartado es como todo, algo que puedes añadir o no, aunque yo te digo que es muy difícil el no añadirlo de una u otra manera. ¿Ok? Estamos hablando del elemento político. ¿Ok? Vamos a ponernos neutrales aquí. ¿No? La forma en la que está construida tu mundo, ¿ok? Como todo en esta vida, es política. ¿Va? ¿Por qué? Porque hay ciertos elementos de nuestro mundo, el mundo real, que sí o sí vas a poner en el mundo que vas a crear, que son inherentemente políticos, que es, por ejemplo, el tipo de gobierno que tenga el país que estás escribiendo. ¿Es una monarquía? ¿Es una o una república? Ambas opciones implican formas de gobierno muy diferentes y una cultura muy diferente. Si hay senadores, por ejemplo, si hay guerras y por qué están estas guerras, o si hay tensiones con países extranjeros. Claro, en un ambiente donde vayas a querer hacer un ambiente más bélico. De eso les puede hablar mejor Fabio, porque él de hecho Sí, tiene una historia referente a eso. miren, el tema de la política, sobre todo para, como ha mencionado Drimu, el tema de historias bélicas es muy importante justamente por el hecho de que una guerra no se empieza nada más porque, oh no, le dispararon a Pepito en el barrio, a menos que quieras hacer una guerra, no sé, una guerra religiosa. Si es por ese ámbito,
Puedes hacerlo así de simple como un suceso muy importante, pero si no, investiga. Hay sucesos que llevan a que se desate una guerra o a que se desate un conflicto internacional. Siempre hay pequeños fragmentos en la historia que marcan las tensiones políticas entre país a país o ciudades entre sí, que tienes que Para poner un estudiar. ejemplo, vamos a hablar Ajá. de un suceso de la vida real, de la vida misma. ¿Por qué? Porque el lore de la vida real, el world building del planeta Tierra es una cosa maravillosa. Mira, ¿Ok? observa el mundo que tienes y ahí puedes sacar, como ya habíamos dicho, una cantidad hermosa de eventos como para tener de ejemplo. Te ayuda Revisen la mucho. historia de la humanidad, no se queden con las cosas que ya tenemos aprendidas de base. Por ejemplo, todos sabemos cómo terminó Julio César, pero no mucha gente se puede investigar el cómo es que pasó a ser un portacuchillos en un día. Sí. ¿Ok? O sea, no mucha gente, es como de que, claro, la Primera Guerra Mundial pasó porque alguien mató a un político muy importante. Ya, pero Ok, ¿por qué? pero ¿por qué murió ese político? Hay una ¿Por qué lo... historia detrás de eso. Hay un tipo de tratado o un tipo de relaciones entre países que complicaron eso y que llevaron a que se desateara ese siniestro. Pero a Pero ver, eso es mucho para la parte de guerras o partes de tensiones políticas que si es que quiere hacer algo muy en los Juego de Tronos, por exacto. ejemplo. Pero eh, política tiene mucho más que ver con casi cosas de la vida cotidiana que con conflictos que tenga gente poderosa. ¿Ok? Que por cierto, Pues, piensa en tu... eh, iba a decir algo muy burro, ¿no? pero, Eh, pero mira, piensa un poco en el mundo que tienes alrededor y piensa en la palabra minoría, ¿verdad? Sí, vamos a ir por ese espacio y no me puedes detener. ¿Verdad? no, no te voy a detener, solamente voy a dejar acá en pantalla tal vez tu arroba en Twitter para que la gente vaya a funarte si es que dices algo malo. Gente racializada, mujeres, transexuales, homosexuales, bisexuales, etcétera, etcétera, eh, porque no quiero entre comunidad LGBT porque es Es muy amplio, la abreviatura está muy bien para no estar mencionando punto describiendo por todo, punto, ¿no? sí. Okay, sí. Eh, va, ¿por qué la gente racializada sufre? ¿Por qué las mujeres tienen menos oportunidades que los hombres? ¿Por qué la gente homosexual sufre? ¿Por qué la gente transexual tiene tanto ratio de suicidio? Investiga sobre eso. Te puedo dar las respuestas fáciles de que la gente trans es tremendamente discriminada por el hecho de que se identifican como, o sea, de que no se sienten cómodos con el cuerpo con el que nacieron, que les discrimina por identificarse por cómo son. La gente homosexual porque creen que sus gustos no son válidos o porque los demonizan. La mujer porque la consideran más débil o incapaz de ciertas tareas. La gente racializada porque existen estereotipos hacia su persona que existen incluso antes de que ésta nazca y lo afectan en sobremanera para vivir en un mundo como el que tenemos hoy en día. Estas cosas son política. ¿Y por qué son política? Porque se hablan en ambientes políticos. Y no tienes que tener miedo de usarlo para nada. ¿Por qué? Porque lo vas a terminar haciendo lo quieras o no. Piensa en una cosa. La gente, como personas, ¿no? Y eso es algo que dije en el principio de este podcast, es que nosotros tendemos a reflejar nuestros ideales en aquello que escribimos. Tus mismos personajes a veces pueden llegar a ser reflejos de cosas que tienes tú, ¿no? Eso quiere decir que tus mismos ideales políticos se van a ver reflejados en el mundo que vayas a escribir, en la trama que vayas a escribir. ¿Quiénes son los enemigos? Por ejemplo, en Full Metal Alchemist, los enemigos son gente extranjera que resultan ser gente racializada. Ok, pero esos son los enemigos menos obvios. Los enemigos más obvios suelen ser básicamente la gente que está en el poder, que lo usa para un objetivo corrupto. Eso, amigos míos, es político.
Ojo, que también cabe hacer la aclaración. Si no te quieres romper la cabeza creando tensiones políticas o creando una excusa para que ocurra este suceso, si quieres, si lo ves necesario, no crees algo nuevo, por así decirlo, porque, entre comillas, si estás creando algo nuevo. Pero el punto es, si quieres, puedes utilizar políticas o bases políticas que se aplican en el mundo actual si es de que no quieres hacer tanta complicación al momento de crearla. O si es que quieres hacer una historia más sencilla, tomar conflictos políticos actuales para reflejarlos en tu obra. Tomando el Pero ejemplo, sí, la idea aquí es que como ya asumimos de que de entrada nuestros ideales políticos se van a ver reflejados en nuestra obra, lo mejor es revisar estos mismos ideales políticos y ver si nos interrumpen, si obstaculizan lo que nosotros estamos escribiendo o no, y el cómo tratarlos de forma adecuada. Puedes puedes averiguar muchas cosas de ti mismo analizando lo que tú escribes, ¿ok? y ojo, Bastante. ojo, ten en cuenta que lo que escribas en cuestiones políticas sobre temas que pueden ser delicados cae por completo en tu responsabilidad. Allí a nosotros no nos tiren dedo. Nosotros nada más estamos diciendo, ten cuidado con lo que escribes. No nos responsabilizamos, ¿ok? Pero es algo que he visto en muchos escritores últimamente que se consideran muy apolíticos, pero en realidad es que es casi imposible ser apolítico con lo que escribes. Sí, Incluso la postura política es política. política. Así que abraza ese lado de ti y aprende a reflejarlo de una buena manera, una buena, al menos comprensiva, porque ten en cuenta que vas a estar muy sujeto a la interpretación de lectores que no te conocen en persona. Tus amigos pueden saber de que ese comentario que hiciste sobre la gente negra es un chiste o es pura ironía o es sarcasmo que estás utilizando justo para criticar la situación que sufre la gente racializada. Pero un desconocido puede no hacerlo, ¿ok? Así Exacto. que acepta que eres político, acepta que eres un ente político y asegurarte de que no estés escribiendo nada que te deje en una mala posición. Básicamente, no sean cabrones. Sean conscientes de lo que escriben y no intenten atacar a nadie directamente. No, no te creas mucho por ser político. Exacto. Pero ya vamos a salir del sitio Terreno pantano. político. Vamos a ir a algo más bonito. ¿A quién le gusta la ciencia ficción? ¿A ¿O a quién le quién le gusta la gustan los mundos de fantasía? A ver, a ver, Vamos a hablar de tecnología. Vamos a hablar de tecnología. que por Obviamente, cierto, si es hablar tecnología. Que por cierto, si vas a escribir ciencia ficción, sí, escucha bien, Fabio. sí, y también el hecho es de que acá técnicamente debimos haber hecho un solo apartado y no separarlo de esta manera, porque también incluye la magia. Tecnología y magia, sí, técnicamente serían antónimos, excepto que se ha demostrado que pueden funcionar al mismo tiempo. Y es por eso de que depende si es que quieres que solo haya tecnología, o si quieres que solo haya magia, o si quieres que haya ambos. Depende de ti. Pero acá te dejamos los puntos importantes. Ahora sí. Va. ¿Qué rol cumple tanto la magia o la tecnología en este mundo? En caso de que estés escribiendo una ópera espacial, bien, entonces tu tecnología cumple el rol de ser básicamente lo que le permite a la humanidad el viajar por distintos mundos. ¿Cómo funciona eso? ¿Qué tan difícil es usar esa tecnología o qué tan fácil es? ¿Ok? Y eso también implica que si esta misma tecnología es limitante o liberadora. ¿A qué nos referimos con esto? Vamos a dar un ejemplo. A ver, Eh, permíteme que lo ponga. Permíteme que lo ponga. eh, Permíteme que lo ponga. A ver. está para liberadora. ¿Ok? Voy a dar el ejemplo de Star Wars para liberadora. Ok. En Star Wars vemos que
básicamente las naves espaciales funcionan casi como autos, ¿va? Si sabes manejar un auto, es muy probablemente que en el mundo de Star Wars sepas manejar una nave espacial, a menos que sea de calidad más militar. ¿Ok? Pero eso ya son otros apartados en los que entran más personajes que se les conoce por ser buenos pilotos de nave espacial. La cosa es que en este caso la tecnología para el mundo de Star Wars sería liberadora, a menos que estemos hablando de la tecnología que tiene el imperio, que obviamente es una tecnología limitante para la gente que está ante el yugo del imperio. Un, eh, Básicamente un gobierno dictatorial, pero un ejemplo mucho más acertado de tecnología limitante sería el Gran Hermano en 1984, que es una inteligencia artificial, un trozo de tecnología que mantiene vigilados a todos los ciudadanos. Mira, otro ejemplo de tecnología limitante lo podemos encontrar en el libro de Dune de Frank Herbert. Sí, a ver, la gente que quiere escribir sobre ciencia ficción, sí o sí se tienen que leer, o bueno, no es un sí o sí, pero lo más recomendable es que se lean Dune porque el libro de Dune básicamente es la Biblia, es la madre de lo que vendría a ser el género ciencia ficción. Y si Y ya lo lees, es muy probable que vayas a hacer algo muy igual a Dune. sí, y a ver, el caso es este. En Dune existe algo que sería el tema de los viajes espaciales se paga por la cofradía. La cofradía en el mundo de Dune lo que se encarga es de crear una super artefacto. Eso sí, los que sean expertos en Dune me lo pueden corregir en los comentarios. Que se encargan de crear un tipo de agujero de gusano o que se dedican a cortar la distancia entre punto A y punto B para que crucen las naves. Pero tienes que pagar unas cantidades exuberantes de dinero para que tus naves puedan pasar. Así que sería una muy limitante porque en caso un planeta esté en peligro y requiera ayuda inmediata, tanto médica como militar, tiene que pasar por la cofradía y tiene que pagar para que solamente pase o una navecita o muchas. Así que limita mucho qué es lo que quieras hacer con eso. Lo mismo pasaría con el tema de los destiltrajes en el tema de Dune. Si es de que tienes una tecnología suficientemente buena como para crear trajes que reciclen tu sudor y no morir de deshidratación en medio de un planeta desértico, va muy bien. Pero si no, pues mueres. ¿Qué? Y ante eso, ¿es tu tecnología mayormente bélica o mayormente progresiva? Vamos a dar dos ejemplitos de nuevo, ¿ok? Para mayormente bélica vamos a poner a Warhammer 40.000 o Oh, incluso, sí. o incluso el mismo Star Wars, ¿va? El sable de La luz. de la tecnología que existe en Warhammer 40.000 y en Star Wars está dirigida a ser tecnología bélica, a hacer armas que te matan y te recontramatan. Y eso es lo que a lo mejor no se ve tanto en Star Wars porque también vemos cosas como camiones de carga flotantes. Eh, pero si te das cuenta hay mucha variedad de armas en Star Wars. Exacto. Y si te vas a Warhammer 40.000 te vas a dar cuenta de que todas las facciones tienen en común el hecho de que hacen que su tecnología evolucione en pos de De crear cada matar. vez Mira, más efectivas. En realidad, la forma de descubrir si es de que tu tecnología es mayormente bélica o mayormente progresiva se responde fácil de esa manera. ¿Cuántas cosas que estás creando en tu mundo tecnológico se pueden utilizar para cosas no bélicas? Si te das cuenta de que es más fácil decir que tienes, no sé, naves podadoras, tienes como 50 tipos de naves de transporte para ganado, gente, metalurgia, etcétera, tu mundo es de tecnología mayormente progresiva, pero si se te hace imposible o casi muy difícil decir algo que no sea matar, pues estás en mundo de guerra, estás en Warhammer 40.000, hermano.
Ahora, esto que lo va a diferenciar de la magia, ¿la tecnología es lo único que existe o se sobrepone a ella? ¿A qué nos Uf, referimos con que se sobrepone? Vamos a poner un ejemplo de Arcane, con Piltover, ¿va? ajá. Eh, Piltover existe en un mundo donde la magia es un hecho, no es No es un un mito. mito, no es una leyenda. Existe. Todos saben que la magia existe, todos saben que hay gente capaz de hacer magia, pero en Piltover, o al menos en la región en la que habita, la magia no es algo común, y de hecho la magia se ve como algo Raro. peligroso, claro, raro, peligroso de utilizar. Y es eso mismo lo que hace que Piltover sea un lugar donde se sobrepone, bueno, Piltover y Sound sean lugares donde se sobrepone el uso de tecnología cada vez más progresiva, en pos de no necesitar el uso de la magia. Es algo que incluso Heimendinger llega a decir, que la tecnología está ahí porque la magia no es algo que querramos utilizar, que es básicamente el conflicto inicial de la tecnología Hextech que se desarrolla en los primeros capítulos de la serie. Pero bueno, eso es lo principal y lo que más se puede destacar del tema tecnología al momento de la escritura de tu world building. Y ahora pasemos al tema de la magia. Boy. A ver, como habíamos mencionado, depende bastante si es que quieres que tu magia se contraponga o no a la tecnología o si quieres que sea la única que exista. Esta también depende de los usuarios de la magia, obviamente. ¿La magia la puede hacer cualquier mortal en la Tierra o solamente unos pocos elegidos pueden hacerla? O cómo Y es que pueden hacer esta magia. En Avatar, la leyenda de Aang, ok, hay magia, ¿va? Pero funciona de formas muy distintas. Y hay personas que pueden hacer cierto tipo de control elemental y otras personas que pueden hacer dos o con el entrenamiento suficiente se pueden hacer hasta tres, pero el avatar es el único capaz de poder controlar todos los elementos. ¿Okay? y Es así como la magia allí, lo cual implica que la magia se puede aprender, pero es mucho más fácil hacer con ella. ojo, que también el tema de la magia también entra el punto de si es que quieres utilizar un sistema de magia ¿cómo era que se había clasificado? ¿Tú lo tenías anotado? En el primer intento habíamos hablado de también Ajá. Brandon Sanderson, que es básicamente uno de los mayores exponentes de fantasía pura que hay hoy en día. Si es que están en Twitter, sabrán lo pesados que son la gente que lo lee, yo incluido, ¿va? Pero la cosa es que Brandon Sanderson no es solo un escritor, también es un profesor en una universidad. Universidad la cual ha colgado en YouTube todas sus clases, así que pueden buscarlo. Es un curso de escritura con Brandon Sanderson, el curso el cual él también convirtió en un libro. La cosa es que Brandon Sanderson, en cuanto a la magia, clasifica dos tipos de magia, la magia blanda y la magia dura. La magia blanda es aquella que funciona casi sin reglas o sin ninguna regla en lo absoluto, mientras que la magia dura sería aquella que tiene reglas muy bien establecidas y que son inamovibles y que puede llegar a ser algo mucho más complejo de establecer. Vamos a poner, a ver, un ejemplo de magia blanda. My Little Pony. Bueno, es más fácil. Ya. No veo My Little Pony, por cierto, no veo My Little Pony, así que la gente me sabrá, Yo eh, tampoco. la gente me sabrá corregir, pero Creo. la magia, por ejemplo, utiliza Rainbow Dash para ir a tanta velocidad, es un ejemplo de magia blanda, porque el hecho de que Rainbow Dash pueda ir a tanta velocidad rompiendo la barrera del sonido es solo porque, pues, ella aprieta mucho el culo Mira, y mejor para no meternos en problemas por no habernos visto My Little Pony, mejor metamos ejemplos que sí conocemos, que sí hemos visto. Fairy Tail.
Gente, yo soy amante de Fairy Tail, me mama Fairy Tail, pero su sistema de magia, que ni siquiera debería llamarlo sistema, su forma de hacer magia es bastante caca. Fácil. ¿Por qué? Existe porque existe y porque tienes un dragón dentro. Exacto. Pero tengo una cosa en cuenta, ¿va? Eh, la magia blanda no tiene por qué ser algo malo. My Little Pony, creo que todos estamos en un consenso en el que Friendship is Magic es una serie incluso disfrutable y hay muchas obras allá afuera que tienen un sistema de magia completamente blando, pero que yo las puedo considerar obras maestras. En la descripción van a ver un par de recomendados si es que me acuerdo y logro encontrar estas obras, porque sinceramente en estos momentos no me acuerdo. Pero el punto, aunque si bien es demasiado simplón y no abarca del todo bien el tema de la magia blanda, perdón, es que la magia blanca existe por el tema que existe y porque un hechicero lo hizo. ¿Sí? Tiene que ver más con el tema de misticismo y de que una persona es capaz de hacerlo y que no hay mucho misterio atrás de que puede hacerlo que eso. En cambio, la magia dura, ahí entraría lo que se llama, lo que comúnmente puedes encontrar como sistemas de magia. Ahí tienes el sistema de chakras de Naruto, el tema Sí. del ki de Dragon Ball. El sistema de Naruto es algo muy interesante porque gran parte de las obras que tienen magia dura implican, sí, gran parte de los sistemas que tienen magia dura, ¿va? Tienen que ver con un uso de la magia muy restrictivo. Eh, seguimos con el ejemplo antes dado, el de los jutsus, ¿va? Los jutsus se pueden crear, sí, pero normalmente los ninjas los aprenden porque son jutsus que ya existen y de hecho crear un jutsu nuevo es una cosa completamente extraordinaria. ¿Qué significa eso? Que la gente que vive en estos mundos se limita a magia que ya existe desde antes. Las invocaciones son cosas que han sido utilizadas desde hace mucho tiempo. Los perros ninja muy probablemente sean algo que no creó Kakashi. Y obviamente lo de los sapos de Jiraiya tampoco lo creó él. El Kagebunshin sabemos que es un jutsu que estaba en el pergamino de jutsus prohibidos. Y por lo tanto hay mucha más gente que lo usaba antes de Naruto, solo que Naruto es muy bueno usándolo. Eh, más ejemplos, para más ejemplos véanse Naruto, pero es básicamente como hay una lista de hechizos, vamos a llamarlos así, y es a esta lista en la que se restringe la magia que usan los personajes de este mundo. También, a ver, puedes Y ojo, dejarlo. un ejemplo de magia dura, es un ejemplo de magia dura, pero no tiene Ajá, por qué ser así de magia dura. exacto. Otros ejemplos de magia dura puedes encontrarlo, no sé, creo que se llamaba el Haki en One Piece, no estoy seguro, la gente me puede corregir. Y Vamos a ver las el frutas tema, mejor. y el tema del Nen en Hunter x Hunter. El Nen, el El Nen. Nen. Iba a dar el ejemplo de Full Metal Alchemist, pero creo También, que el Nen es mucho más sólido como sistema de magia duro. ¿Por qué? Porque es muy restrictivo por cómo funciona. Si eres un emisor, puedes hacer tales cosas, pero no puedes hacer cosas que puedas hacer tan bien como lo pueden hacer los potenciadores, por ejemplo. ujú. Eh, es eso, o sea, los sistemas de magia dura implican implican restricciones. Vamos a poner otro ejemplo. Boku no Hero. He visto mucha gente decir que el sistema de magia de Boku no Hero es blando, cuando en realidad no. Es La muy parte, duro. más, la parte de blanda de este sistema de magia es el hecho de que la gente nazca o no con las habilidades. Pero sabemos que ya empieza a ser un sistema de magia desde el momento en el que tomamos en cuenta que estos poderes se pueden transmitir. Cómo funciona el One for All a mucha gente le puede parecer algo blando, pero no, es un sistema de magia duro. De hecho, es bastante sólido si te lo pones a pensar que Más, si transmites la fuerza, también tienes que poder transmitir algo más. más bien, Pero una forma de identificar el tema de si es magia blanda o magia dura es el hecho de qué tan
¿cómo decirlo? Fácil de poner sus condicionales es, por ejemplo, Incluso condicionales, en realidad. O sea, es que volviendo al ejemplo de Boku no Hero, a cómo funcionan los poderes de de Todoroki. Kirishima, o bueno, ya, Todoroki. Sí, hay muchos, pero yo diría que Todoroki es como que Todoroki y Bakugou son los que más lo Perdón, ilustran. de Bakugo, me había confundido Kirishima con Bakugo, pero sí, Todoroki, si es que no usa su lado de fuego, empieza a congelarse por el lado derecho, y si es que no usa su lado de hielo, empieza a quemarse por el lado izquierdo. Baku, Es algo muy interesante y que de hecho le da sentido al hecho de que su padre haya querido esta combinación de hielo y fuego. ujú, Ahora, Bakugo. pues, A el ver, hecho el de tema que de Bakugo es de que segrega nitroglicerina. Su sudor es nitroglicerina, por el cual, si es de que llega a un punto de estar demasiado cansado, por el cual no puede producir sudor, básicamente entraría, técnicamente sus poderes ya dejan de funcionar, porque no puede generar explosiones. o sea, es como que sus glándulas sudoríparas, que de hecho se ve como en una imagen de rayos X, se ve cómo empieza a afectarle en el antebrazo. Ajá. El esfuerzo de hacer tantas explosiones. Y de hecho se dice que los guantes que lleva no son por nada, sino por el hecho de que estos almacenan la nitroglicerina que él va Expulsando. generando. Ujú. Como dirían los alquimistas de Full Metal Alchemist, para tener algo, tienes que dar algo de igual valor. O algo que te permita obtener esto. En Full Metal Alchemist se toma de manera muy Muy literal, literal, pero es sí. extrapolar a muchas formas de hacer magia. Pero eso es punto y aparte. A ver, vamos a apurarnos porque ya pasamos la hora y no queremos que también la gente que vea esto se aburra. Así que, para terminar, los puntos principales. Coherencia. ¿Qué queremos decir con esto? Gente, por favor, no descuiden un punto para enriquecer al otro. Tienen que tener coherencia y balance en todos los aspectos, al igual que en la vida. E igual tengan en cuenta, menos es más. También, Cuando tienes muchos elementos y ten en cuenta, eres una sola persona, es muy probable de que al menos uno de ellos esté muy descuidado y empiece a generar agujeros de guión por todos lados. Es mejor centrarse en muy pocas cosas, hacer bastantes pocas cosas, pero que esas pocas cosas tengan mucha calidad. bueno, en realidad no tenemos nada más que decir porque, como dijo Dreamu, menos es más. ¿Mm? Solamente sé coherente con lo que escribes, no te vayas tanto para destacar un punto porque puedes opacar toda tu trama, toda tu historia. Y eso. Ahora, pasamos a los puntos secundarios, pilares secundarios. A ver, estos aspectos son más que nada cosas que puedes o no poner en tu trama, en tu historia o en tu mundo. Según la importancia que le veas. O sea, Exacto. que sobre eso vamos a hablar de la teología y lo que se llama, o sea, los dioses y religiones que tengas en tu mundo, eh, los mitos sobre la creación del mundo. Como dijimos antes, si es que de verdad necesitas explicar cómo se creó este mundo desde cero, o sea, desde que es una roca en el espacio, ¿va? Hazlo, si es que la trama Lo lo va a requiere. ver enriquecedor, básicamente. Ujú. Pero si no, lo puedes saltar perfectamente, que sea como, es un mito más y ya está, ¿no? Pero ten en cuenta que la magia también puede estar acompañada de religión. Hay Te figuras recomiendo, emblemáticas. sí, o sea, en muchos RPGs vas a ver que existe algo llamado el clérigo, que es capaz de hacer magia con el poder de los dioses. Básicamente de eso estamos hablando. Y Ujú. figuras emblemáticas, o sea, santos, ponte. Si vives en un país latinoamericano, conocerás cientos de santos. Uh, es la gente que publica en sus redes sociales la imagen de la Virgen María en una marca mohosa de su pared. Debe estar en más que enterada de este tema. sea, Pero, pero si es bueno, mono,
politeísta, si es una sola o quieres que haya varias Y religiones. si es que hay Si, varias, si quieres que haya rivalidad entre estas, o si es que si es, quieres que haya agentes reguladores. ajá, Inquisición. inquisiciones, Ujú. y qué rol cumple en la historia. Es eso básicamente. Esta la vamos a pasar rápido porque como dijo Fabio, son puntos muy secundarios. La arquitectura, si no dibujas, sinceramente no se te va a dificultar mucho esta parte si quieres ponerla. Solo, como dije en el primer intento de este podcast, vuélvete un loquito Pinterest. Te va a ayudar bastante a saber qué es lo que estás describiendo. Darle una Ujú. imagen al lugar en el que están sucediendo los hechos. Y también conozco de gente que a veces quiere hacer guiones tanto para cortos o películas y que después se interesa más por el tema de hacer novelas. Si es de que estudias cómo hacer guiones, cómo escribir guiones, en este apartado te va a venir de perlas, porque básicamente es justamente eso, saber cómo describir de manera ya un poco más poética o saber cómo meterle su cosita y Oh, su mira, condimento para saber cómo... es algo muy. Esto es algo mucho más de cómo escribir en general. Cuida muy bien lo que es la prosa, porque es lo que va a ayudar a que la gente se le haga como que disfrutable leerte. Mira, haciendo La una... música cuida tus fallas de ortografía. Mira, haciendo una pequeña cita a lo que dijo en algún momento Jaime Altozano en su video del Señor de los Anillos, no es lo mismo decir que Mordor era un lugar feo y que tenía muerte, a decir era un páramo con cenizas, olor a pudredumbre y que se sentía la muerte acechando a cada paso que dabas. No es lo mismo. Así que eso, cuida tu escritura. Siguiente Ahora, punto. sí, que va muy de la mano con arquitectura, porque es básicamente el símil de si es que vas a hacerlo en una ciudad o o en algo que no es una ciudad o un pueblo. Geología y naturaleza. Puede no parecer importante, pero tienes que definir si es un mundo en su mayoría desértico, acuático, con zonas verdes o repletas de tecnología. En Avatar, la leyenda de Aang, en este viaje que se hace, básicamente pasan por bastantes tipos de ecosistemas. Y esto es algo muy importante. Hacer varios tipos de ecosistemas solo va a ser algo que vayas a requerir 100% de manera obligatoria si lo que estás escribiendo es un viaje o si sí o sí te vas a estar moviendo por varias localizaciones. Ahora, los seres vivos que hay en tu mundo, eh, Paul, inf- la flora y fauna, influyen en aspectos más importantes de tu historia, como lo que pueden ser eventos históricos, política, temas de cultura, etcétera. O si es de que en la actualidad tienen un papel más importante en tu obra, tal vez como si es de que el personaje principal requiere hacer un viaje o una aventura, como ya habíamos mencionado, te, se tiene que encontrar con algún ambiente hostil o se tiene que encontrar con una bestia mitológica que puede causar problemas. Eso es lo que tienes que tener en cuenta. para gente que escribe fantasía pura y donde hay animales fantásticos y este tipo de cosas, les recomiendo bastante ver bestiarios fantásticos. Porque, por ejemplo, el alicornio no es como te lo presenta My Little Pony. Es una cosa muy distinta, de hecho. Y Eso el, es solo poner un ejemplo. Eh, el tema de los dragones. Gente, el- dragones no solamente es un reptil que escupe fuego, hay como 50 tipos de dragones y la mayoría ni siquiera se llaman dragones. y es una variedad muy rica de donde elegir. Es algo que te va a ayudar mucho a definir qué tipo de fauna quieres que tenga tu mundo. Y bueno, el último punto secundario es el tema del tiempo. A ver, acá hay un tema que es importante destacar. El tema del tiempo es completamente a tu interpretación. Si es de que quieres que tu historia sea atemporal, o sea que no tenga una facilidad de definir en qué tiempo está escrito, es tema completamente tuyo. Pero en tema de world building,
Es mejor si es que tienes uno claro para poder ilustrar la imagen mental a tu espectador, Es a tu lector. mejor, es más fácil. Y créeme, hablando de escritor novato, empieza por algo que se te sea más cómodo. Si te sientes lo suficientemente capaz de hacer un mundo completamente atemporal, hazlo. Pero mi recomendación es empezar por encontrar símiles con épocas pasadas o épocas futuras. Y con épocas futuras, ojo, que tengan lógica en ese mundo. ¿Ok? Ah, sí, sí recuerdo que Ace Attorney es una saga de videojuegos que supuestamente sucede muy en el futuro, pero es que la gente sigue usando teléfonos de sapito. Ujú. Mm. Pero bueno, a ver, si Y está... la estética de tu obra también. Así Ujú. que, Y también vale mucho si es de que quieres darle, enfocar tu historia en un género específico, si es de que va a estar influenciada por la tecnología, tipo si quieres hacer algo cyberpunk, steampunk, solarpunk, etcétera. y ahora, ya para lo último, lo que ya también hemos mencionado también en el principio, que es correcciones a futuro, que son las retcon, que como ya hablamos en el caso de Bills, muy probablemente va a ser algo negativo, como pasó con Reaper en Overwatch, ¿va? Véanlo, es algo bastante interesante. Eh, es que sirve en muy contadas ocasiones, o sea, no es algo que vayas a necesitar a menos que tengas como una audiencia, ¿va? Y quieras de manera activa solucionar, entre muchas comillas, algún tema, algún agujero de guión que esta misma audiencia crea que haya. Y ten en cuenta que, o sea, aunque hayas corregido eso mismo, no está de más volver a hacerlo. Puede que aún no termines de limpiar ese diamante en bruto que tienes, pero yo te diría que antes de tener algo publicado, te asegures de que no vayas a necesitar este elemento. Más que nada si es que quieres hacer algún tipo de saga, porque va a ser muy confuso para el lector estas correcciones que se hagan sobre lo que se escribió en el primer libro a lo que se escribió en el segundo. Pero ya estamos hablando muy a largo plazo. Así que es por eso que lo estamos dejando muy para el final y muy de manera secundaria. Pero bueno, algo que vamos a hacer de forma mucho más rápida, porque ¿cuánto tiempo tenemos? Tenemos 1 hora y 12 de grabación. Fácil podemos irnos con calma acá ya para despedir. Sí, sí. La cosa aquí es que nuestro mayor consejo siempre en estos podcasts, y va a ser un premio para los que lleguen aquí hasta el final, Gracias. un ejemplo que ha dado Alan Moore hace bastante poco, ¿ok? Y es que si lo que tú quieres es aprender a escribir bien, o sea, aprender a escribir bien, lo que tú debes hacer es una fórmula maravillosa. Es leer basura. Es leer cosas malas. ¿Va? ¿Por qué? Si tú te nutres solo de lo bueno, solo de esa exquisitez, ¿va? Nunca vas a conocer cuáles son los errores más comunes y muy probablemente los vas a cometer, ¿va? Porque si tú lees todo el tiempo Dune, si tú lees todo el tiempo Canción de Hielo y Fuego, 100 años de soledad, uh, estas obras maestras de literatura, ok, muy probablemente lo que tú vayas a hacer en el futuro al escribir es imitarlo. ¿Por qué? Porque es lo que funciona, es algo bueno. ¿Por qué no querer imitarlo? ¿Va? En cambio, lo malo, tú no lo vas a querer imitar. ¿Por qué? Porque va a haber cosas ahí que están muy mal, que son corregibles, que necesitan corrección inmediata y no lo vas a querer imitar, más bien vas a querer hacer lo contrario a lo que hacen estas obras. Y Mira, para eso, en cuanto a world building, hemos hecho una lista de maravillosas obras horribles que puedes leer para evitar imitarlas. a ver, antes de pasar a los ejemplos,
un pequeño apartado que sí puedo mencionar es el hecho de que en el caso de la escritura, de la literatura, sí entra bastante bien el hecho de aprende de errores ajenos. Aprender de errores ajenos te va a ayudar, como bien ha dicho Dreamu, bastante. Y si quieres, esto es algo que por lo menos yo de manera regular hago, es jugar a corregir esos errores. A decir de que en este punto se pudo haber hecho esto para que tuviera más sentido lo que pasa a futuro, o cambiar esto para que pase esto. Funciona bastante bien como un tipo de gimnasia mental para mejorar tu forma de escritura. No tengas miedo de ser ese analítico mamador de YouTube, ¿sabes? Ajá. O sea, Funciona con ayuda nada. bastante, ayuda bastante. Así que vamos a empezar por lo malo, ¿ya? Lo bueno lo vamos a dejar en Al segundo final. plano, porque hay que leer cosas buenas, ¿no? Pero bueno, ejemplos malos. Los dos grandes de la corona. El DCU y el MCU. A Ok, ver. esto básicamente se debe a que no podemos considerar a DC y a Marvel como cosas que han sido escritas por un individuo. Muy, en la gran mayoría, por el cómo está estructurado las editoriales de cómics, los personajes son tratados por varios escritores y por lo tanto el mundo en el que están también. En unas historias, Batman es capaz de hacerle frente un mano a mano contra Darkseid. En otras, el tipo es hecho mierda por Killer Croc. Okay. O en otras, si es de que ya directamente nos vamos al plano de los dioses. A veces Superman puede resistir cosas como radiación solar a nivel 50.000, pero no puede resistir a una bomba atómica. Así que sí, ten cuidado con estas O cosas, sea, por favor. el world building de DC y Marvel no se puede considerar como un todo, pero sí hay historias que tú puedes llegar a decir, hey, esto no tiene nada de sentido por cómo está estructurado. Para muestra un botón, se puede considerar muchos elementos incluso de Marvel o DC, como lo es el cómo está estructurado Hydra o el cómo está estructurado el Salón de la Justicia. A veces no tiene nada de sentido, por como por ejemplo Batman se da cuenta de las identidades secretas de todos sus compañeros, pero no sabe que Shazam es un niño. Eso. Ah. Siguiente punto, porque no quiero que me cause una úlcera al pensar en eso. Shingeki no Kyojin. A ver, gente fan de Shingeki, no vayan a quemarme la casa, por favor. A ver, Shingeki no Kyojin puede o no ser una mala o buena obra. Acá no estamos juzgando todavía el tema de la escritura, de cómo fue la historia, pero en su tema de world building, al igual que un ejemplo que vamos a ver más adelante, flaquea bastante. No tiene mucha consistencia, no, la coherencia flaquea. La historia de trasfondo que hay en este mundo es simple y se puede decir de que no cierra del todo. Así que sí. El conflicto de la guerra tampoco es como de que esté estructurado de una forma como que podamos llamar exquisita y encontrarle esos errores a una obra que en realidad es bastante difícil de analizar, te ayuda bastante a aprender de estos mismos errores. Nanatsu no Taizai, que Oh, Dios, básicamente sí. nuestros grandes ejemplos que son de los insalvables, ni tanto, pero hay muchas cosas en esta mierda que están muy mal. O sea, Existen tres dioses que, ojo, que... ojo, aquí estamos hablando de Nanatsu no Taizai. No estamos hablando de los Caballeros del Caos. Creo que se llamaba No, Caballeros la del obra Apocalipsis. Los nueva Caballeros ahorita. del Apocalipsis. Los Caballeros del Apocalipsis, esa es la Entonces, ya, continuación. los Caballeros del Apocalipsis, que tengo entendido que hay muchas cosas ahí que son básicamente retcons del world building. Pero aquí estamos hablando solo de Nanatsu no Taizai. ¿Va? Ajá. A ver, aquí existen tres dioses, la deidad de las diosas, el rey demonio y el árbol sagrado,
que existieron junto con el caos, pero que el caos nunca es mencionado hasta el final de la obra y que la deidad de las diosas nunca hace nada, el árbol tampoco, el único activo es el rey demonio y que puede crear aberraciones pero no puede derrotar a humanos y que al mismo tiempo sí puede. Un despelote es la historia de Nanatsu. Un despelote. Un completo despelote. Y para despelotes, Sword Art Online, básicamente nuestro gusto culposo durante la adolescencia y la razón por la que literalmente vemos anime, así que Sí, anime. pero a diferencia tuya, Dreamu, yo no me voy a ver Alicization. Me niego. Ya mucha sabor a mierda me quedó con la segunda temporada y con la primera. Sao es básicamente un isekai mal hecho, como la gran mayoría de isekais. ¿Va? Ajá. Eh, Deberíamos tener un apartado únicamente para Sao y su mierda de protagonista. Dios, aunque hay, mira, fácil, hay mil y tantos videos explicando por qué Kirito es el peor protagonista o de los peores protagonistas de la historia. pero no estamos hablando aquí de personajes. A lo mejor Sí. lo veamos en el próximo. Pero es que Sao tiene muchas cosas en su world building que o son malas o no se han explorado bien. Hay muchas cosas chiquitas que ante un ojo crítico te hacen levantar al menos la ceja, pero hay muchas cosas que tú puedes llegar a considerar como de que no tienen ningún tipo de sentido. Por ejemplo, cómo el administrador del juego, el que era el villano en la primera temporada, está vivo, entre comillas, en los archivos del juego, o cómo es que el mangaka de este anime no sabe nada de programación, o, o el por qué habría un tablón de administrador en una dungeon, en un videojuego que está destinado a tratar a sus jugadores como prisioneros, por ejemplo. El cómo funcionan los distintos elementos inmortales, el, las facciones que se forman dentro del juego, todo lo que existe en cuanto al desperdicio que es el tener un setting tan maravilloso pero tan mal ejecutado, básicamente. Y para ejemplos que puede o no ser buenos, en realidad esto no tiene nada que ver con Sao, solamente no sabía cómo conectarlo con el siguiente ejemplo. A ver, el siguiente ejemplo es JoJo's Bizarre Adventure. Gente que está nuevamente, al igual que con los de Shingeki, a punto de funarme y matarme en IRL. A ver, no niego de que JoJo's tenga cosas buenas, que sea una buena Yes, obra, yes, yes. pero sean No, no, no. conscientes, sean conscientes, fans de JoJo's, de que el meme de la trama de Araki funciona esta cosa, excepto cuando no, es muy real. Su tema. Sí, el sistema de magia de yoyos es un sistema de magia dura, pero está hecho un despelote a veces. Y tengan en cuenta de que gran parte de los errores de Araki no son errores solo porque los escribe Araki, porque el tipo es un mago de escritura, es capaz de hacer cosas por las que mucha gente terminaría en la cruz, pero en él terminan siendo tramas muy entrañables que funcionan en sobremanera y terminan siendo obras que trascienden el tiempo. Entonces, es muy curioso y extraño el caso de esta obra. Mira, como habíamos dicho antes, estos ejemplos son para que los tengas en cuenta y no intentes replicarlo. Así que de manera textual se los digo, no intenten ser Araki. Ustedes no son Araki. No hagan cosas que funcionan excepto cuando no, excepto cuando sí, excepto cuando no. Por favor, no lo hagan. Solamente a Araki les sale bien y es porque es Araki. O sea, tengan en cuenta que cuando ustedes ven o leen JoJo's Bizarre Adventure, hay muchas cosas que a lo mejor te dan ganas de imitar. Pero la verdad es que, visto de una forma mucho más profunda, son ideas que no funcionan muy bien fuera de lo que es JoJo's. Pero Ahora, bueno, Tate no sigamos. Yuri es un ejemplo que ha puesto Fabio y que Sí, a yo ver. no conozco de ningún A lado. ver, yo voy a explicar la razón por la cual he puesto Tate no Yusha. A ver, no sé, la verdad es de que dudo bastante si es de que
tenga un fandom muy grande o no, pero es que Tate no Yusha fue, por lo menos para mí, una serie que pasó sin pena ni gloria actualmente. La primera temporada te explica más o menos cómo funciona el mundo, que es como otra vez un isekai a lo tipo SAO, tipo RPG, que tienes companions que te ayudan a subir niveles, pero el protagonista es tal, 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 bla. No se explica mucho de su world building, básicamente te lo deja todo a interpretación, cosa que está mal, por cierto. No, no dejes cosas a interpretación, suceden cosas malas si haces eso. Eh, no te explican muy bien cómo funciona todo y después para cuando continúas leyendo te das cuenta que es un sinsentido. Así que sí, Tate no Yusha no es muy buen ejemplo que digamos. Ahora, un ejemplo, como dije, de mis favoritos, pero al mismo tiempo de los que más disconformidades tienen, Fairy Tail. Fairy Tail. Tiene muchas cosas malas. Tiene bastantes cosas malas. No culpo a Fabio porque le guste, porque en realidad es una historia que si apagas el cerebro es muy Es entrañable. entrañable, sí. Sí, hay que tenerle un poquito de respeto a Fairy Tail, ¿va? Fue una de las obras pilares de la cultura otaku en su tiempo, A ver, una reflexión que lo puedo cual hacer. es algo bueno y algo malo al mismo tiempo. Mira, una cosa que puedo hacer de reflexión para la gente es de, como habíamos mencionado, no siempre tienes que consumir obras excelsas de máxima calidad. Nunca es malo tener una serie o de vez en cuando verte series que te permitan apagar el cerebro y nada más tirarte jajas a diestra y siniestra. No está mal. Gustos culposos que los llamamos. No, que gustos culposos ni nada. Gustos es gustos. El tema es de que ah, apaga el cerebro de vez en cuando, no te hace daño. Pero la cosa aquí, Fairy Tail, en cuanto a su mundo, porque creo que sus principales problemas están mucho más arraigados a su sistema de magia y creo que nos explayaríamos demasiado si es que hablamos de eso. Eh, Uno de los principales problemas que tengo con su world building es el hecho de que es un mangaka, muestra Un en mapa una ocasión gigante, un mapa enorme y súper bien hecho geográficamente hablando, pero ¿ok? Pero solo vemos un país. sí. Y para Y cuando uno llega... creería que después iba a sacar una secuela donde vamos a poder ver más de ese mundo, ¿no? Es como, por favor, aprovéchalo, por favor, no te pido nada, por favor, aprovecha el mundo que has creado, pero no, ahora está con Eden Zero y, y creo que nunca más vamos a ver algo bien hecho de ese world building en la vida. Mira, la única, por así decir, cosa rescatable que tiene el tema del mundo de los países se ve recién en el arco final de la obra. Y uff, Sí, chicos, tengan apenas se si toca. no, si no se van a mover de un solo sitio, poner un mapa es un despropósito. O sea, si Ajá. poner un mapa mundi es un despropósito si es que no tienen pensado salir del país en el que están. Mira, en ese ejemplo ya la vamos a tocar más adelante, aunque bueno, ya llegamos a la lista de los malos ejemplos, podemos pasar a la lista de los buenos ejemplos, y acá, para seguir con el hilo del mundo, del mapa, toquemos Full Metal Alchemist, un buen ejemplo. Full Metal Alchemist, sí, Círculo. el país donde Círculo. ocurre todo es uno solo, que tiene sus regiones y está rodeado por otros países, pero es que esos Ojo, otros no, países apenas se los menciona. no puedo culpar a nadie por decir de que el mapa de Full Metal Alchemist es muy absurdo. O sea, pero, o sea, se explica por qué es un círculo. Ok, se llega a explicar bastante bien por qué es un círculo, pero sigue siendo muy curiosa la forma que tiene el mapa. Pero bueno, volviendo al punto, es de que en ese Fullmetal Alchemist, como había mencionado, eh, ejemplifica bien cómo es el tema de una geografía, política, historia, básicamente los puntos principales que habíamos mencionado antes. Otro ejemplo, como ya hemos estado mencionando, Avatar, la leyenda de Aang. La leyenda de Korra no la mencionamos tanto porque más que nada recicla lo que ya hay en Avatar, la leyenda de Aang, y no hay... Punto, pero Ajá, tengo entendido que hay mucha más gente que no se vio Corra que la que sí, así sí, que es mucho más fácil usar el ejemplo de de Aang. Aang. Después tenemos Naruto.
No hay por qué explicar que el tema de su world building está bien hecho, excepto la Cuarta Guerra Ninja. Esa caca no la hay que tocar. Incluso, La cuarta guerra puede llegar a ser casi un retcon de todo lo que habías visto antes. sí. Eh, y casi como que lo que se acerca a la Cuarta Guerra Ninja puede llegar a considerarse eso también. Mira, Eh, el tema de la Cuarta Guerra Ninja es básicamente una alerta extrema de no tomes esto como ejemplo. Si quieres, tómalo como caso de estudio, pero nunca intentes imitar lo que pasa acá. ok, sé que este youtuber no es del agrado de muchos en realidad. Hay opiniones divididas sobre él, pero me dicen Dai tiene una serie muy Sí. interesante en la que trata de arreglar, entre muchas comillas, el arco de la Guerra Ninja. Es bastante ilustrativo esa serie de videos porque muestran, aparte de todos los problemas que tiene esa parte de la historia, las formas en las que puede llegar a arreglarse. Y es justo el tipo de ejercicio que estamos proponiendo aquí. Ajá. Ahora, Dragon Ball. No hay que explicar también. Dragon Ball conocidísimo por toda la gente. Toon o Dune, como dice mi causa acá. El El. padre de toda la fantasía, básicamente. Y Acá. cuando dije que si no lo leas, muy probablemente vas a terminar imitándolo, es porque todos lo hacen. ¿Ok? Lo hayas leído o no, pero ser consciente de las cosas que sacas de Dune te puede llegar a ayudar un Ujú. poco. Otro ejemplo también sería Berserk. A ver, Berserk pasa algo curioso y es de que no mucha gente después de grabar el primer intento que no salió, me fui a buscar y me di cuenta de que muchos fans de Berserk, o por lo menos de lo que pude ver, no les gusta que digan que el concepto o la idea principal de Berserk es sencilla, argumentando de que no, que tiene complejidad. Gente, el concepto de Berserk es tal vez de lo más sencillo, el mal contra el bien, y el tema de Mamá, es de las con, cosas más simples que hay. con mucho respeto a Miura ya, pero cómo les encanta estar mamando. Sí, es que a ver, el tema de Berserk es de que tiene una trama, tiene una trama demasiado buena y su world building está bien estructurado, pero no debes tener la perspicacia de creer. Ahorita estoy hablando huevada, espérate. Sino de que el tema de Berserk, tómalo con pinzas si es de que quieres hacer una buena escritura y una buena narrativa. Lo voy a dejar de esa manera. Porque ahorita pasó una cosa que me distrajo. Así que no creo que pueda retomar el hilo. Pero bueno, Es una pena. cosas que pasan. Pero en simples términos, léanse Berserk. Es una recomendación muy buena. Ahora, mi hermano, te dejo a ti el tema de Canción de Hielo y Fuego. Ok, Canción de Hielo y Fuego tiene sus problemas la trama, ¿va? Y ciertas ideas que tiene el autor sobre cómo debería suceder el tema de las bio, eh, pero, pero en temas de mundo es un mundo muy enfocado en la existencia de la política. Tiene todo lo que hemos hablado en temas de política en cuanto a cosas más bélicas o cosas más de gobiernos. Tensiones tanto entre países extranjeros como entre personalidades, traiciones, tiene tipos de gobierno, tiene propuestas para nuevos tipos de gobierno, lo tiene todo. Si es que quieres ver una buena forma de hacer una trama política o de cómo hacer una política muy estructurada en tu mundo, Canción de Hielo y Fuego es una parte muy, pero muy importante, o al menos una buena forma de empezar a ver estos temas. Y con Canción de Hielo y Fuego, obviamente nos estamos refiriendo a Juego de Tronos. Ok. Otro ejemplo que podemos destacar sería el de Maggie. A ver, Maggie es una buena. Uy, se cayó. Maggie es una buena. Es una buena historia. Tiene un world building bastante bueno. Y diría yo que es tal vez uno de los ejemplos de magia. De el uso de tanto magia blanda y magia dura. Muy bien explicados. Y que lo tienen bastante claro el tema de cómo funciona su magia. El tema en Maggie se explaya mucho más cuando creo que llegas
a, a la Academia de Magia, al arco de la Academia de Magia, ahí es donde más se explica el tema de su sistema, pero no tengo nada más que decir. Es un buen ejemplo, al igual que Berserk, que su tema de world building se explaya mucho más en cuanto más avanza la historia y no se llega a contradecir, así que ahí está. Y por último, Ghost in the Shell. A ver, ¿qué se puede decir del world building de Ghost in the Shell que no se haya dicho ya? En realidad no mucho. Mucha gente se centra bastante en la escena inicial de construir un androide, ¿va? Que de hecho es mi escena favorita en cuanto al uso de soundtrack y animación en mi vida, ok, creo que nada lo va a superar, pero en cuanto a lo que es el world building, es una buena forma de ver un buen ejemplo de un mundo cyberpunk y también de enfocar muy bien las tramas sobre humanidad y todas estas cosas. Eh, sí, es básicamente eso. Y bueno, ya para finalizar, vamos a meter algunas excepciones en esta lista. Harry Potter. Vamos a pasarla rápido porque ya Ajá. hemos estado hablando. Harry Potter funciona, pero solo si no te das cuenta de de todo el desvergue que pasa. Para eso, creo que puedo poner un link de un video en YouTube de todos los problemas que tiene la historia de Harry Potter. Sí, se pondrá en la descripción de este video. Se- Tron, ¿alguien sabía que Tron tiene un lore estructurado y bastante profundo? acá, tu pendejo. Yo. Sí, posiblemente sea no sé si es de que hay más, por favor, si hay más gente que es fan de Tron, por favor, presentes en los comentarios, porque estoy chorito. La estructura de Tron está bastante está bastante bien. El problema es que no es muy poco conocido y por eso no se ha podido explorar lo suficiente. Ujú. Lo Narnia, mismo pasa lo pasa mismo. con Narnia. Lo mismo pasa con Narnia, que es básicamente una muy buena forma de hacer un símil al cristianismo y de manera bastante sutil, o no tanto. Chainsaw Man, que se podría decir que tiene un lore en cuanto a world building un poco flojo, pero es que su historia tampoco requiere mucho de eso. Kimetsu no Eh, Yaiba pasa casi lo mismo, la forma en cómo están creados los demonios, que son los antagonistas principales de es la una cosa obra. súper simple, es una cosa súper simple y el cómo funcionan los demonios, o sea, cómo es que funciona su forma, depende, porque por ejemplo, estoy seguro que a casa ha comido a mucha más gente que el demonio que se encontró Tanjiro en la prueba de cazadores. Sí. Ok, o sea, los demonios todos funcionan de manera muy diferente entre ellos. El Señor de los Anillos, ¿por qué está aquí en excepciones? Bien, porque la Tierra Media es una cosa buenísima, pero es un gran ejemplo de lo que sucede cuando te centras mucho más en el world building que en tu trama. No digo que sea algo malo, pero es algo que solo puede hacer una persona con mucho tiempo libre, como lo fue Tolkien. Y Eh, además de que, como habías mencionado en el tema de Dune, el tema de... Es bueno leerse El Señor de los Anillos, más que nada porque si no lo haces vas a terminar imitándolo y pasa lo mismo. Pasa lo mismo acá. y Después, League of Legends, ¿por qué? Porque es el puto LOL. Nadie va a recomendar el puto LOL. Véanse la serie de Arcana y no vean LOL. Ok. ajá. O más bien no jueguen LOL. Sean gente sana. Sean gente sana, no jueguen LOL. Máximo escúchense las canciones de KDA y véanse la serie. Punto. Y lo último, Star Wars, que ¿por qué lo ponemos en excepciones? Bien, Star Wars tiene un lore bastante bueno, pero el gran problema de ser un fan de Star Wars y estar enterado del lore es que tienes que tener mucho material secundario a la mano. Ya ni siquiera estamos hablando de las series como Andor, El Mandaloriano o Clone Wars, ¿ok? No, Fuera, cosas como eh, el libro este de la explicación del episodio 9. ajá, el libro también donde aparece la razón por la que Rey puede pilotar el halcón milenario. ¿Por qué ponemos esto? ¿Por qué decimos esto? Es casi, creo, un insulto para el lector el encontrar fallas en el guión, o sea, o fallas en el mundo,
y que éstas sean respondidas en un material que muy probablemente no va a encontrar en su vida. Mira, ¿Okay? Mira, una cosa que puedo decir en el tema del mundo cinematográfico y que en realidad se puede explorar a todos los medios es que si tu producto que está diseñado para un medio no se explica por sí solo y tienes que recurrir a otro medio para explicarlo, es que tu producto no está bien hecho. Eso se puede aplicar también en la literatura. Si es que necesitas de un medio externo y paralelo para explicar lo que pasa dentro de tu mundo, es porque hay algo que está mal. Y bueno, un último ejemplo, este es el ejemplo de honor porque al momento de escribir esta lista no lo pusimos y no sé por qué no lo hicimos. Warhammer 40.000. Sé que acá en Latinoamérica recién está empezando el fandom de... Y Five Nights at Freddy's también, gracias por recordarlo. Warhammer y Five Nights at Freddy's. Que, a ver, de la gente que sea fan de Five Nights at Freddy's no tenemos nada que decir, ya todo el mundo sabe lo que es. Y Warhammer 40.000 hay canales que están teniendo más potencia actualmente y que explican el lore y el world building de este. Así que eso. Y con esto ya llegamos al final de este episodio podcast que ya duró mucho. ¡Wow! No sé cómo va a ser el tema de la edición, que en realidad creo que lo voy a dejar así, tal como está. ¿Cómo? ¿Cuánto tiempo vamos? Es que podemos hacer No, 2 horas. Bueno, en realidad 1 hora 40. 1 hora 40, no. Acá llega el final. Acá llega el final. Sí, sí. Eso sería todo por hoy en Historias de la Torre. Muchas gracias por acompañarnos en esta ocasión. Muchas gracias si es que se han quedado hasta aquí. Sé que debe ser un suplicio ver a dos personas que no conocen de nada hablar de virguerías como estas. Pero si es que los ayudamos o les damos cierto rumbo para ciertas cosas, creo que es suficiente para nosotros. De todas maneras, si hay algo en lo que nos hemos equivocado, algo que a lo mejor es un mal consejo o ciertamente cosas que tengan que ver con las cosas que ustedes están escribiendo, pueden ponerlo en los comentarios. Vamos a ver si lo respondemos, si es que podemos, si nos acordamos. Y obviamente cualquier cosa que hayamos hecho mal, podemos rectificarla en un video posterior. Y eso también, si es de que les gustó este tipo de contenidos, también pueden ponerlo en los comentarios. Y así nosotros podemos saber si es de que les gusta este tipo de contenidos, para la redundancia, y hacer más, de manera más seguida. Los likes no son tan importantes, pero si quieren compartir, sí. Son bienvenidos, ¿no? Está también el botón de suscribirse, mira qué bonito es. Porque si es que te gustamos, obviamente, pues vas a querer más, así que míratelo, ¿no? Pero bueno, creo que ya nos vamos aquí porque ya estamos muy extensos. Muy tiempo. Sí. Bueno, muchas gracias a todos por los que se han quedado hasta acá. Disculpen las cosas como los ladridos del perro de fondo y el paso del avión. No sé si se escucharon en el audio, pero bueno, ahí quedarán. Ahí quedarán. Ahí quedarán, como un recuerdo. Como un recuerdo. Chao. Chao, chao. Hasta luego.